Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie relacionada con la historia del pueblo judío y vamos a comentar hoy sobre un término muy interesante y acerca de una figura importante dentro de la comunidad judía. Se trata en este caso del Rosh Galutá. Rosh Galutá es un término que literalmente significa cabeza del exilio o de la diáspora judía, o sea, el líder de la comunidad judía en el exilio. Esta es una posición muy importante que existió de hecho hasta la Edad Media, y estamos viendo de que los que ocupaban esta posición eran los judíos, un título que se otorgaba en la comunidad judía de Babilonia, de Babel, lo que hoy día es Irak. Y es importante apuntar de que este es un término que de hecho en tiempos modernos muchos judíos no saben que había tal título o tal posición de un representante o que estaba al frente de la comunidad judía en el exilio. Y vamos a tener que los que estaban o que ocupaban esta posición no era cualquiera, sino que se dice que eran descendientes directos del rey David. Y vamos a tener de que por tanto era una posición que se heredaba, era persona del linaje de David, y tampoco era cualquiera, sino que vamos que eran de familias prominentes, importantes de la realeza, que de generación en generación iban ocupando este título o esta posición. Y tampoco se elegía por azar a la persona que ocuparía este título de Rosh Galutá, sino que de hecho, por ejemplo, no se escogía al hijo mayor automáticamente, sino que los rabinos y los sabios determinaban cuáles de los que calificaban, porque tampoco era cualquiera que fuese descendiente de David, sino los que calificaban de este linaje que ya llevaba tiempo, pues se escogían. Y vamos a tener en este sentido de que el Rosh Galutá estaba en conexión con los Gaonim. Los Gaon, recordemos que es el singular de genio. Gaonim son los genios de la Torá. En este caso es un título también que se aplicaba a los grandes rabinos que estaban al frente de las yeshivot, de las academias rabínicas de Babilonia, las famosas academias de Sura y Pumbedita, aunque también estaba Nardea, pero principalmente Sura y Pumbedita. Y de hecho vamos a tener de que el Rosh Galutá, el que estaba al frente de la comunidad en el exilio, que es el que representaba a la comunidad en términos políticos, frente a las autoridades, al gobierno, en este caso de Bagdad, pues el Rosh Galutá se encargaba de nombrar a los dos Gaonim que estaban al frente de la yeshivot. Y a su vez, los Gaonim tenían que aprobar cuando se nombrase un nuevo Rosh Galutá, un nuevo jefe de la comunidad en el exilio. O sea que ambos puestos estaban en conexión. El Rosh Galutá nombraba a los Gaonim, y los Gaonim, cuando había que elegir un nuevo Rosh Galutá, eran los que determinaban en este caso quién calificaba. Y esto ya menciono que no era cualquiera. De hecho tenemos un caso muy famoso en el siglo VIII, donde sucede que tenía que elegirse al nuevo Rosh Galutá. Y hubo una disputa porque el hijo mayor, que técnicamente le correspondía ocupar el cargo, no fue elegido. ¿Por qué? Este hijo mayor se llamaba Anán ben David. Anán ben David, los rabinos no lo veían como calificado para esta posición y pensaban que este personaje, este rabino, porque es rabino también, Anán ben David tenía ideas herejes, de herejía en contra de la Torá, y por tanto no lo eligieron. Y este Anán ben David, en rebeldía, se aparta de la comunidad judía de Babilonia y funda una nueva secta dentro del judaísmo, que es la famosa secta de los judíos caraítas. Y es muy interesante, otra vez, para que tengamos una idea, que el título no cae inmediatamente en la persona porque sea, o en el hijo mayor, sino en el más calificado, apto para la posición. Y es apuntante apuntar este hecho. Tenemos crónicas, por ejemplo, entre ellas del famoso viajero sefardí Benjamín de Tudela, que se nos dice que en el siglo XII estuvo por Bagdad. Y dice que él se impresionó mucho por el respeto y por el trato que le daban al Rosh Galutá, al jefe que estaba al frente de la comunidad, representaba a todos los judíos en el exilio en Babel. Estaba muy impresionado por el trato que le daban las autoridades. De hecho se dice que se le daba un respeto tal
que cuando el sultán lo llamaba al palacio, venían a buscarlo en una carroza y al frente iban hombres a caballo que iban gritando: abran paso al hijo de David. Y dicen los cronistas y los viajeros de que tanto judíos como musulmanes tenían que ponerse de pie para rendir honores a este Rosh Halutá, que está al frente de la comunidad. Entonces vemos que tenía una posición importante dentro del gobierno y que se le debían dar los honores debidos por ser un oficial del sultán, en este caso en Bagdad. Y tenemos también que hubo momentos en la historia en que el Rosh Halutá tuvo diferentes, digamos, poderes o cierta autoridad importante, y en un momento pues él pierde ya relevancia, digamos, hacia el siglo XII. ¿Por qué? Porque vamos a tener de que vamos a tener que hay una división de las facultades o de los poderes que van a ocupar el Rosh Halutá, y pierde autoridad en asuntos religiosos, y vamos a tener de que ya la mayoría de las funciones van a ser adoptadas por los rabinos, y las funciones políticas del Rosh Halutá son adoptadas por el gobierno de Bagdad, por el gobierno político. Por tanto, ya para la época medieval, para el siglo XII, finales del siglo XII, ya esta figura pierde prominencia, y vamos a tener que no deja de ser, por supuesto, interesante el estudio de esto. Y de hecho, cuando a veces se escuchan en la comunidad judía de los Estados Unidos, que a veces se habla de que quieren restablecer este título, ¿no? Y que alguien que sea nombrado como el Rosh Halutá, el jefe, el judío que está al frente de la comunidad en el exilio. Hay diferentes grupos dentro del judaísmo que han nombrado a sus rabinos como el que está al frente del exilio, el representante de toda la comunidad judía frente al gobierno, por ejemplo. Aunque en realidad no es nada oficial, pero es para que tengamos una idea que esta fue una posición importante y que hasta hoy día se recuerda, y algunos han intentado pues restaurarla, pero no realmente. Es muy interesante otra vez este tema y de cómo funcionaba la comunidad. Era una unión entre los maestros, los Gaonim, que estaban relacionados con asuntos de la Torá, de la Halajá, de las leyes judías como tal, el funcionamiento jurídico, religioso de la comunidad, y el Rosh Halutá, que es el representante de la comunidad frente al gobierno, el que recaudaba los impuestos también para entregarlos al sultán, los impuestos que la comunidad judía debía pagar, en este caso al gobierno musulmán. Y de hecho el Rosh Halutá tenía autoridad tal que a veces podía imponer castigos, multas, y podía echar judíos en prisión por incumplir a veces las leyes, tanto en este caso conectadas con la Torá y algún otro incumplimiento. Por tanto vemos que era una figura importante y que trabajaba en estrecha unidad con los Gaonim. Hasta aquí con este vídeo, esta sección donde hemos hablado de esta figura tan importante del pasado. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.